Buenas tardes, profe Gloria. El día de hoy venimos a hablarte de la empresa de Uno y sus indicadores financieros junto con mi compañera Nicole Berhan y mi persona Natalia Flores Paz. Antes de hablar de los indicadores financieros, vamos a hablar un poco acerca de la empresa de Uno y cómo nace ella. Bueno, la empresa de Uno fue fundada en Antioquia, Colombia, en el año 2009 por Michel Olmi de Chile. Él pensó en crear en la idea de Uno ya que él viajó a Alemania y observó el modelo de Aldi y Lidl que revolucionó Europa, y así pensó en crear de Uno en Latinoamérica. ¿Qué lo hizo a él querer pensar en hacer esta gran idea de Uno? Pues él dice que él vino acá a Colombia y él observó que solamente en ese tiempo existían cadenas grandes como Almacenes Éxito, Carulla, Olímpica. Entonces, y aparte quedaban súper retiradas de los barrios. Entonces él fue allá a Alemania, vio este modelo de negocio, y él dijo, bueno, ¿por qué no implementarlo en Colombia? ¿Cómo era el modelo allá? Pues el de Uno de aquí. ¿Qué quiere decir? Que el crear unos almacenes, una cadena de almacenes pequeños para personas de estrato medio y bajo, que quedara en los barrios, fuera asequible a las personas, a los clientes, que no tuvieran que pagar transporte, que sus precios fueran más bajos y que a comparación de los otros almacenes, pues que este fuera bastante económico, y no invertir en publicidad, sino que la mejor publicidad para ellos era el voz a voz, el que fuera un vecino, le contara al otro, el otro, y así fue extendiéndose esta gran idea, y hoy ya está por todo Colombia y parte de Latinoamérica. Bueno, ahora empezamos con el primer indicador financiero, que es el de liquidez, como podemos observar. Y el indicador de liquidez es una métrica financiera que evalúa la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones y deudas a corto plazo, generalmente con vencimiento de menor a un año, utilizando sus activos más líquidos, o sea, aquellos que pueden convertirse rápidamente en dinero en efectivo. Bueno, tenemos como primera instancia y podemos observar el capital de trabajo, que su fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Y como podemos observar, su resultado es negativo, ya que pues esto indica que para una empresa minorista de descuento duro como de Uno no es una señal de alarma, sino un reflejo de alta eficiencia de su modelo de negocio. Esto se logra porque de Uno vende rápidamente y cobra al contado a sus clientes, mientras que aprovecha su poder de negociación para pagar a sus proveedores con plazos extendidos. Entonces esto no es completamente negativo para este tipo de empresa minorista. Tenemos de segundo la razón corriente, que sería su fórmula activo corriente dividido pasivo corriente, y como podemos observar es un resultado negativo que revela una liquidez baja según los estándares tradicionales. Sin embargo, en el contexto de tiendas de Uno, como sabemos, pues es un minorista de descuento duro. Para ellos esta situación es un indicador de eficiencia operativa y poder de mercado, más no de disolvencia. También significa que el dinero recibido de los clientes está financiando la operación y expansión de esta empresa antes de que tenga que pagar a los proveedores. Por lo tanto, el indicador de liquidez bajo es en este caso una fuente de financiación gratuita y un reflejo de su sólida gestión de inventario y poder de negociación. Bueno, tenemos como tercero el fondo de maniobra sobre activos totales, que su fórmula es fondo de maniobra dividido el activo total. Como podemos observar, pues nos da un resultado negativo, pero esto quiere decir y confirma que tiendas de Uno opera de manera exitosa con una gran estructura de financiación de modelo atípica. La deuda a corto plazo con proveedores financia tanto la operación diaria como la inversión a largo plazo, lo que es viable y eficiente gracias al cobro instantáneo y la altísima rotación de inventarios. Como sabemos, pues tiendas de Uno
vende muchísimo, entonces pues esto ayuda bastante a la empresa. La rotación de su inventario sea alta. Como tercero tenemos el fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo. La fórmula de este pues es fondo de maniobra dividido deudas a corto plazo. Estos resultados no representan un riesgo de quiebra, sino una alta eficiencia operativa y un fuerte poder de negociación. D1 utiliza de manera estratégica la deuda a corto plazo con proveedores como una fuente de financiación principal y gratuita para su operación y expansión. Como cuarto tenemos la prueba ácida, que su fórmula es activo corriente menos inventario dividido los pasivos corrientes. Esta respuesta pues son síntomas de una operación altamente eficiente. El modelo se basa en financiar sus activos y expansión con el dinero de los clientes y los plazos de los proveedores, haciendo que las métricas de liquidez tradicionales que asumen riesgos, fallas, al no considerar la velocidad de su ciclo de conversión de efectivo. Tenemos también los indicadores de rentabilidad, que estos son los que pues tienen métricas financieras claves que miden la capacidad de una empresa para generar ganancias o beneficios en relación con sus ventas, activos totales o el capital invertido por sus propietarios. Tenemos la rentabilidad del patrimonio, más conocido como el ROE, que la fórmula es utilidad neta dividida el patrimonio. Este resultado muestra que la empresa intercambia riesgo de liquidez contable por una rentabilidad patrimonial externa, un modelo que es viable en el retail de alta rotación, donde el efectivo de las ventas es casi inmediato. Tenemos la rentabilidad sobre ventas, más conocida como ROS, que su fórmula sería la utilidad neta dividida ventas netas. Como podemos ver en tiendas D1, opera con una rentabilidad excepcional del 99.5% ROE, que a pesar de tener un margen de ganancia muy bajo del 2.2 ROS y una liquidez técnicamente riesgosa, la empresa maximiza el rendimiento para el accionista al utilizar la deuda de proveedores como su principal fuente de capital de trabajo, lo que le permite mantener precios bajos y financiar mucho más rápido su crecimiento. Ahora seguimos con el margen bruto. Este indicador interpreta la rentabilidad de un negocio al mostrar el porcentaje de ingresos que queda después de cubrir los costos directos de producción o de ventas. Aquí en este caso nos dio un resultado del 18,7%. Esto evidencia que la empresa cuenta con una política de compras y abastecimiento eficiente. Esto les permite retener casi una quinta parte de sus ventas, pues después de cubrir estos costos de producción. Este indicador se encuentra dentro del margen típico del retail de consumo masivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que las ventas son principalmente al contado, los inventarios rotan rápidamente y la empresa obtiene financiamiento espontáneo de proveedores. Este es el modelo de negocio que maneja la empresa D1. Esto confirma que la empresa compite adecuadamente en precio y en volumen. Sin embargo, el reto financiero está en trasladar este margen bruto a una mayor rentabilidad neta, ya que pues una buena parte de este valor se consume en gastos operativos y financieros. Esto obliga a la compañía a sostener un alto nivel de ventas y eficiencia logística para mantener esa competitividad y esa rentabilidad. Seguimos con el margen operacional. Este indicador mide la eficiencia de una empresa al mostrar las ganancias generadas por sus operaciones principales, después de deducir los gastos operativos, pero antes de considerar los intereses y los impuestos. Aquí en este caso nos da un resultado del 4,9%. Esto refleja que la empresa ha reducido, pero este margen se encuentra dentro de lo que se espera de las empresas retailers de consumo masivo, como les había mencionado anteriormente, ya que operan con alta rotación y bajos márgenes unitarios. El desafío estratégico está en optimizar los gastos de operación para reducir la brecha entre el margen bruto, que fue el 18,7%, y el margen operacional, garantizando así una mayor solidez y sostenibilidad de la rentabilidad. Ahora seguimos con el indicador de flujos de efectivo. Como primer indicador tenemos el de la razón del flujo de efectivo operacional. Este mide la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a corto plazo utilizando el efectivo que genera a través de sus actividades comerciales principales.
Aquí nos dan un resultado del 23,93%. Esto significa que la empresa tiene una alta capacidad de generar ventas y utilidades, pero su flujo de caja operativo no le alcanza para cubrir completamente estos pasivos a corto plazo. Quiere decir que la empresa depende por parte de financiación externa, proveedores o esa rápida rotación para responder a sus obligaciones inmediatas. Seguimos con otro indicador que es el de endeudamiento. Como primero tenemos el de endeudamiento total. Este es la suma de todas las obligaciones financieras de esta entidad, que incluye tanto los deudas a corto plazo como las de largo plazo, y representa un nivel de endeudamiento total del 96,6%. Esto significa que casi todos los activos de la empresa están financiados con deuda y solo el 3,4% corresponde a los recursos propios, o sea, el patrimonio. Esto refleja pues el modelo de negocio que está altamente apalancado, sustentado en proveedores y financiamiento operativo. Pues no es inusual en este sector, pues ya que la empresa de uno pues mantiene alta rotación de inventarios y ventas constantes, pues esto le permite sostener altos niveles de pasivos, pero sin embargo también implica un riesgo financiero pues considerable, pues ya que cualquier caída de ventas de rotación de inventarios podría afectar seriamente su capacidad de pago. Seguimos con el endeudamiento a corto plazo. Este mide la proporción de las deudas de una empresa que deben ser pagadas en un plazo de un año o menos en relación con el total de pasivos o su patrimonio neto. Bueno, esta empresa me dio un total del 61,9% de endeudamiento que corresponden a los pasivos a corto plazo, es decir, esas obligaciones que se deben pagar, como el concepto nos dice, en menos de un año, y nos confirma dos cosas muy importantes sobre el modelo de negocio que maneja esta empresa. Primero, la dependencia de deuda corriente, pues gran parte de sus pasivos proviene de cuentas por pagar a proveedores e inventarios financiados. También el riesgo de liquidez, ya que la empresa necesita que su ciclo operativo, o sea, las ventas rápidas y la alta rotación de inventarios, se mantengan fluido, porque por lo contrario puede enfrentar unas tensiones para cubrir esas obligaciones inmediatas. Ahora seguimos con otro indicador del endeudamiento, que es la razón pasivo-capital. Este mide la relación que tiene entre los fondos de una empresa que obtiene de sus acreedores y los que provienen de sus dueños o sus socios. La empresa de uno tiene el 10,7 más deuda a largo plazo que capital propio. Esto confirma que la empresa de uno financia su crecimiento principalmente con apalancamiento financiero a largo plazo. Eso reduce su dependencia al capital de los socios, y aunque esta estructura permite expandirse rápidamente, también implica un riesgo, ya que recae en la capacidad de mantener la alta rotación, las márgenes suficientes para cubrir los compromisos de deuda. Pero este modelo de consumo masivo, como lo tiene el de uno, es común, ya que aprovecha pues la escala, el flujo constante de caja y los acuerdos con proveedores para sostener esos altos niveles de endeudamiento. Pero la baja proporción de patrimonio deja a la empresa en muy poca autonomía y financiación real. Ahora seguimos con el cálculo DuPont. Este mide la rentabilidad sobre capital propio de una empresa al desglosarla en tres componentes principales, que es el margen de utilidad, la rotación de activos totales y el apalancamiento financiero. Aquí, en el cálculo final, nos dio un resultado del 99,3%. Pues ya como se había mencionado antes, este valor tan alto no necesariamente implica eficiencia, pues también refleja que la empresa opera con un alto apalancamiento financiero. Aquí, en el cálculo final, nos dio un resultado del 99,3%. Pues ya como se había mencionado antes, este valor tan alto no necesariamente implica eficiencia, pues también refleja que la empresa opera con un alto apalancamiento financiero. Bueno, para terminar esta sustentación, tenemos por último el cálculo EVA. Este mide el valor económico agregado que evalúa si una empresa está generando ganancias por encima del costo de su capital invertido. Bueno, en este resultado de la empresa significa que está generando ese valor económico por encima del costo de su capital, ya que por cada peso que se invirtió el accionista, la empresa no solo cubre el costo de oportunidad del capital, sino también produce un excedente de millones.
la empresa no solo es rentable contablemente, sino que también crea un valor económico real para sus accionistas, lo que fortalece su posición frente a sus competidores y sus posibles inversionistas. Sin embargo, el alto apalancamiento financiero detectado en otros indicadores hace necesario mantener esa eficiencia operativa, porque cualquier caída en ventas o márgenes podría reducir drásticamente este cálculo EVA. Esto sería todo, profe Gloria. Espero te haya gustado y tengas un excelente día. Muchas gracias por tu atención.